Buenas noches, de nuevo, Voz Libertaria de Venezuela, con 5 minutos con la resistencia. Hoy, miércoles 10 de marzo del 2021. Siempre acostumbro a darle las gracias a todos mis suscriptores que han hecho posible esta pequeña, pero muy grande ventana en el propósito libertario de Venezuela y de la defensa de la democracia de España sea posible y que sigamos en este 2021 pues tratando de cumplir nuestras funciones de comunicar la verdad de los acontecimientos, no solamente que pasan en América, sino también en Europa. Y por supuesto seguir invitando a todos aquellos que no se han suscrito que por favor lo hagan a través de la campanita, y les recuerdo que es totalmente gratuito. Bueno, hoy de nuevo tengo el honor, porque para mí es un honor, por no ser periodista, de entrevistar de nuevo a un venezolano que yo personalmente respeto mucho, no solamente porque es venezolano, sino también porque es un excelente profesional de la comunicación y además un venezolano con una claridad meridiana que sin lugar a duda, quien lo hemos seguido, como es mi caso, desde hace muchísimos años, todos sus, no predicciones, sus investigaciones, diagnósticos y su posición como analista político, además, han sido definitivamente claras y precisas. Me refiero a nuestro invitado Roberto Olivares. De nuevo, muchísimas gracias por permitirme esta entrevista, Roberto. No, bienvenido. Gracias a ti, Luis, que haces un trabajo de verdad necesario. A veces la gente no se da cuenta de lo importante que son estas ventanas. Por ahí mucha gente dice, no, bueno, porque yo no doy entrevistas si no lo ven 10,000, 20,000, 30,000. No es cuestión de cantidad, es cuestión de calidad. Además que es importante llegarle a un grupo precisamente, digamos, selecto, que tenga también la capacidad de digerir los análisis y que eso entonces empiece a bajar, que se convierta en un mensaje replicador. Y tú haces eso de manera magistral, siempre que tienes a tus entrevistados, en tus charlas, tus conversaciones. Yo siempre estoy muy pendiente y gracias por la deferencia en la introducción hacia mi persona. Muchísimas gracias a ti por esas palabras, de verdad, Roberto, y eso por supuesto me comprometen no solamente a mí, sino también al equipo que me acompaña en esta iniciativa comunicacional. Bueno, empecemos por el principio, Roberto. Teníamos, como lo he señalado ya, algunos meses que no conversábamos. Por cierto, hemos estado en una especie de break, de descanso, de meditación, porque efectivamente desde el 6 de enero, pues el cielo un poco se oscureció con la situación de los Estados Unidos, que suficientemente, por cierto, tú lo manifestaste, lo investigaste y nos invitaste a todos los que te seguimos a que lo precisáramos. Y considero pues que tú eres un referente para entender la oscuridad de ese cielo, en este caso de una América que no es cualquier cosa. Y entonces quiero preguntarte a estas alturas, Roberto, de casi 100 días de la presidencia del señor Biden, ¿verdad? ¿Cómo estás tú viendo el avance del globalismo en la expresión precisamente del país más poderoso del mundo, como son los Estados Unidos? Sí, bueno, tú sabes que estamos acostumbrados a decir lo que tú acabas de decir al final, el país más poderoso del mundo, ¿no? La primera potencia mundial, el faro democrático del planeta, ¿no? Todas esas frases que a lo largo de las últimas décadas eran precisas. Hoy en día no es así. Estados Unidos ya no es ni la mayor democracia del mundo, porque ya se demostró como un fraude electoral. Donde hay fraude electorales no hay democracia. Ya voy a ahondar en eso. Segundo, sabemos que a nivel internacional Estados Unidos ha perdido la capacidad de mando y de respeto que tenían otros años. Con el tiempo que estuvo Trump, que fue un tiempo muy pequeño, nada más 4 años,
Hubo cambios importantes en la política internacional, pero igual ya el daño estaba hecho. Ya Estados Unidos no es lo que es antes. Y desde el punto de vista de potencia mundial, obviamente sigue siendo una potencia mundial, ya no es la única ni la primera. China hoy en día se está convirtiendo no solo en potencia mundial, sino que China va a terminar siendo la primera y la única potencia mundial. También ahorita vamos a ahondar en eso. Entonces, fíjate, vamos a partir de la premisa de una vez que hubo fraude electoral. Las personas que quieran ahondar en este tema, porque no podemos pasar 3 horas hablando del fraude electoral, cómo fue, todo eso, yo los invito a que vayan a mi canal de YouTube, Roberto Carlos 14, que vean todos los videos que yo hice desde el año pasado para acá, revisen ahí, porque en esos videos yo no solo explico, sino que pongo en la descripción de los videos los enlaces para profundizar en el tema. Entonces, vamos a partir de una vez de la premisa que hubo fraude electoral. Si hay fraude electoral, ya no hay democracia. ¿Ok? Así es sencillo. Rapidito, para los que todavía están dudosos. Cuando digo fraude electoral, no me refiero a que Trump le hicieron fraude electoral en todos los Estados Unidos. ¿Ok? Aquí es donde empieza el problema principal cuando se habla de un fraude electoral. No, no fue en todos los Estados Unidos. A Trump le hicieron fraude en 5 estados, que son los estados decisivos, oscilantes, que en inglés se llaman swing states, que a veces votan demócrata, a veces votan republicano y que precisamente deciden las elecciones. ¿Por qué la deciden? Porque ya se sabe que tantos estados votan demócrata, tantos votan republicano, pero estos estados, como a veces votan por un lado y a veces para el otro, son los que deciden la elección. Entonces el fraude se centró en esos 5 estados a través de las maquinitas, igual que en Venezuela. De hecho, Dominion Software está precisamente ligada a Smartmatic. Entonces, repito, no voy a ahondar mucho, es más o menos para que la gente entienda por arriba, pero en mi canal de YouTube Roberto Carlos 14 pueden ver los videos y las descripciones con todos los enlaces. Entonces, ya por ahí vemos, se perdió la democracia. No fue un fraude en contra de Trump, Luis, fue un fraude en contra de los ciudadanos estadounidenses. Esto también es muy importante. La gente solo se centra, no, que le hicieron fraude a Trump. No, un momentico, Trump era el candidato, pero los votos los ponían los ciudadanos estadounidenses, el pueblo norteamericano. Entonces el fraude fue hacia ellos. Y esto es lo grave, porque fue un fraude que se venía pronosticando, lo había pronosticado Trump, periodistas como yo lo habíamos dicho, porque precisamente esto tiene que ver con todo lo que son las élites globales, el nuevo orden mundial, el nombre que se le quiera dar, y a la cabeza de todo eso está China, la nueva potencia mundial, con el Partido Comunista Chino, que desde mi punto de vista es hoy en día la mayor amenaza para los seres humanos del planeta Tierra, junto con el tirano genocida de China, Xi Jinping. Entonces, tú me preguntas, ¿cómo veo en estos 100 días, o casi 100 días que ha estado el espurio de Biden? Porque Biden, además de ser títere, no ganó. Esa elección fue robada, te repito, hubo fraude. Bueno, el tipo sencillamente está en un declive gradual, cognitivo, demencia senil, algo que se venía viendo, pero lo tenían escondido en la campaña contra Trump porque precisamente iban a hacer fraude. No necesitaban que el tipo estuviera haciendo campaña. Él sencillamente funcionó para hacer el fraude y ahora lo van a despachar lo más pronto posible. Cualquier día amanecemos, el tipo le dio un infarto, le dio un derrame cerebral, inventan cualquier cosa porque el plan definitivo y ulterior es que Kamala Harris sea la que llega a la presidencia. Yo había dicho que en 2 años, le daba 2 años a Biden. Cuidado que creo que ahora va a ser menos, porque en las últimas 3 apariciones públicas el tipo está totalmente perdido, ya no hay manera de disimularlo. Ni siquiera ha dado rueda de prensa. Escucha esto, Luis Ortiz. El primer presidente en la historia de Estados Unidos que no ha dado rueda de prensa en casi 100 días. Imagínate lo mal que está. Y eso no lo pueden ocultar. Yo no sé cómo van a hacer ellos. Por eso te digo que en cualquier momento lo despachan. Entonces, además de eso, ya la gasolina ha subido casi $1. Ha subido casi $1 la gasolina. Y por ahí hay ignorantes que dicen, no, bueno, eso no tiene que ver con Biden. Claro que tiene que ver con Biden. Tiene que ver con las políticas energéticas de los demócratas, así como tienen afectado también todo lo que es Wall Street, la bolsa de valores y la economía. En el poco tiempo que ha estado este títere, ha decaído muchísimo y ya venía mal por el problema del virus chino. Entonces, totalmente catastrófico desde el punto de vista interno doméstico de Estados Unidos, y obviamente eso repercute a nivel internacional también, porque las políticas ahora de la Casa Blanca
son totalmente distintas. Ahora bien, Roberto, fíjate, esta semana supimos que la gestión o el gobierno que preside Biden acaba de aprobar lo que se llama el TPS, que por supuesto va a beneficiar a casi 325.000 venezolanos. Sabemos pues que eso viene siendo solicitado desde hace mucho tiempo como una necesidad obviamente por la terrible, no crisis, por el secuestro en que se encuentra nuestro país por todos estos criminales que lidera Maduro y las bandas internacionales. Y por supuesto, Roberto, que eso ha permitido pues la emigración de casi ya estimamos que pasamos de 6 millones los que estamos no solamente en América, sino también en Europa y en Asia incluso. Entonces, ¿cómo ve Roberto Olivares esa aprobación del TPS? Pero aparte, voy a agregarte otra pregunta. Por allí salió el señor Carlos Vecchios, que se hace todavía pasar como embajador y casi que me da risa, de Juan Guaidó, diciendo pues que gracias a ellos, a él particularmente, y a toda la gestión de excelencia y todos los trámites, hoy esos venezolanos van a ser beneficiados con esta medida. Y para mí importante. ¿Qué opinas tú sobre las dos preguntas? Bueno, primero el TPS que supuestamente aprobó Biden es un pote de humo, porque ya el último día de Trump en la Casa Blanca, él firmó una orden ejecutiva donde le da los mismos beneficios a los venezolanos que el TPS, pero es una figura jurídica legislativa que tiene otro nombre, que si no me equivoco es el EDD o el EDE. Entonces, esto del TPS es un pote de humo, esto es una cuestión, digamos, comunicacional, es otra manipulación mediática de la realidad. Este TPS no le está ofreciendo a los venezolanos nada extra de lo que ya estaba en el tapete, de lo que ya estaba vigente, de lo que firmó Trump el último día en la Casa Blanca para precisamente apoyar a la diáspora, al exilio y a los expatriados compatriotas venezolanos, como tú y como yo. Entonces te repito, aquí hay manipulación mediática y ya sabemos que esa es la manera en que se manejan estos grupos de poder elitesco que precisamente le robaron la elección al pueblo estadounidense, que el candidato era Donald Trump. Ahora, con Carlos Vecchio, ¿qué te puedo decir Carlos Vecchio? Carlos Vecchio es un cenutrio, Carlos Vecchio es un protozoario, Carlos Vecchio es un tipo que cuando yo tenía mi Twitter y no me lo habían suspendido, varias veces me robó a mis tweets, varias veces me robó tweets, el Carlos Vecchio, por ejemplo. Ese es el nivel de esta gente, el nivel de Guaidó, de Julio Borges, que es el canciller de facto, y de todos estos tipos que al final del día no les interesa al pueblo venezolano, sino que les interesa es sencillamente llenar sus arcas personales y las arcas personales de sus grupos de poder y de sus familiares, sus amigos más cercanos. Esto es algo que ya está comprobado. Hay denuncias más que explícitas, públicas y notorias, de que toda esta gente que rodea a Guaidó, incluyendo el propio Guaidó y sus familiares, se han robado dinero del que se ha donado para todo lo que es la crisis humanitaria de Venezuela, que en realidad viene siendo un genocidio, que la gente le llama crisis humanitaria también por la manipulación mediática de estos politicuchos, que no les conviene hablar de genocidio porque ya estamos hablando de una palabra que tiene una carga emocional y jurídica muy distinta a la de crisis humanitaria, pero esa es la verdad. Ahora fíjate, Roberto, mientras que tú acabas de informar, pues, y lo sabemos porque todos los que seguimos las informaciones internacionales, obviamente nos hemos dado cuenta de que en casi 100 días el presidente Biden no ha dado una rueda de prensa. Bueno, el presidente Donald Trump desarrolló un evento considerado pues, por el mundo entero como un evento importantísimo que refleja no solamente el gran liderazgo con que cuentan los Estados Unidos, sino yo soy más optimista. Yo creo que todos los que somos antiglobalistas, yo veo a Trump como ese legítimo líder que puede aglutinarlos a todos mundialmente y por supuesto a los ciudadanos de los Estados Unidos. Pero fíjate, frente a esa realidad,
contraria a la nuestra, a la de Venezuela, pues. Que si algo podemos nosotros gritar a cuatro vientos, pues es que no hay, lamentablemente, pues un líder, ni menos dos, y por supuesto, pensar en tres sería una cosa, una locura, que pueda crearnos una expectativa, yo diría, llenarnos de optimismo. Entonces la pregunta que te quiero formular es, de cara a ese evento tan importante que hizo el presidente Donald Trump, ¿qué tú avisoras para los Estados Unidos desde el punto de vista político en este próximo semestre de este año? O vamos a hablar de este año 2021. Roberto, tu visión como analista político. Mira, Luis, primero los que me siguen saben, y yo lo expliqué muy bien, de que Trump no es político y Trump no era republicano tampoco. Trump era sencillamente un ciudadano estadounidense, ¿verdad? Un empresario que llegó a la presidencia utilizando el Partido Republicano como plataforma electoral. ¿Por qué? Porque, bueno, no tenía otra opción. Su manera de pensarse, digamos, parecía un poco más a la de los republicanos que la de los demócratas, pero no era republicano. Y tan así se demostró que al final, cuando se le comete el fraude, precisamente los pesos pesados del Partido Republicano lo abandonaron, porque sencillamente él no era parte de ese establishment, lo que él llamaba el pantano, ¿verdad? Que él decía que iba a drenar el pantano, el drain de swamp. Entonces, eso primero hay que entender, que Trump no es político ni tampoco era republicano, y por eso vimos cómo al final se desmoronó ese apoyo que podía tener en el partido, y hasta el día de hoy muchos republicanos siguen diciendo que no hubo fraude cuando hay pruebas más que fehacientes. Y cuando hablo de pruebas hay muchísimas, hay testigos con que firmaron affidavits, que son declaraciones juradas, hay jueces que sí fueron jueces honestos, que vieron las pruebas y las admitieron, pero lamentablemente las Cortes Altas no lo admitieron. Pero eso no significa que no hubo fraude. El que un juez diga que esta causa no la va a aceptar, no significa que la causa no sea justa o que no sea verdadera. Los jueces son seres humanos y tienen su corazoncito también político, y más que todo en Estados Unidos la manera en que se maneja el sistema electoral, que cada estado es responsable del proceso de principio a fin. También entonces sabemos que influyen los gobernadores demócratas, los jueces demócratas, etcétera. Entonces, bueno, eso por una parte. Por otra parte, muy importante, hace que la semana pasada, el fin de semana pasado, hubo una reunión muy importante en Orlando, en Florida, en Orlando, de los conservadores en Estados Unidos. Fue un evento de 3 días. Al finalizar el evento, Trump dio un discurso, su primer discurso público después de abandonar la Casa Blanca. Recordemos que él ni siquiera estuvo en el traspaso de mando porque alegó fehacientemente y con pruebas que le hicieron fraude, y no estuvo entonces en el traspaso de mando. Entonces, por primera vez desde que abandonó la Casa Blanca el 20 de enero, dio un discurso. En ese discurso, Trump dijo algo muy importante. No quiero que sigan hablando de un tercer partido, yo no voy a sacar un tercer partido. Yo voy a seguir con el Partido Republicano, pero, ahí está el pero, y puso las condiciones. Enumeró varias condiciones, y las más importantes de esas condiciones es que en el 2022, el año que viene, apoyen a sus candidatos para reemplazar a algunos senadores y a algunos representantes de la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos que precisamente le dieron la espalda. ¿Ok? Entonces él dijo, esa es la condición más importante. Yo me quedo en el Partido Republicano, pero van a apoyar a mis candidatos para reemplazar a estos traidores que le dieron la espalda al pueblo estadounidense y no quisieron ni siquiera ver las pruebas del fraude. Entonces, eso ya es sumamente preponderante, porque Trump no va a sacar un tercer partido, que lo ha podido hacer y ha podido tener mucho apoyo, pero se pierde mucha logística, se pierden muchas cosas, porque bueno, este es un país bipartidista como lo fue Venezuela por muchos años, y ese sistema bipartidista es impenetrable. Eso no se puede romper, y lo sabemos nosotros los venezolanos. Las circunstancias que se pueden romper son con revoluciones, y normalmente terminamos todos mal, como ha pasado en Venezuela. Entonces, eso por ahí es, te repito, preponderante. Segundo, sí, él dejó entrever que para el 2024, ¿verdad? Para
las elecciones del 2024 que él se va a lanzar. Obviamente, Trump se puede lanzar y en las primarias del Partido Republicano va a arrasar, pues. Pero le van a volver a hacer fraude, Luis, porque si no pudiste evitarlo siendo presidente de los Estados Unidos, estando sentado en la oficina oval de la Casa Blanca, ahora como candidato te hacen el fraude más fácil. Vamos a estar claros, no hay que tener dos dedos de frente para no darse cuenta de eso. Además de que van a tener más tiempo para perfeccionar el fraude, que te repito, no se hace en todo el país, se hace en estados muy puntuales, los estados que deciden las elecciones. Entonces, por un lado, vemos a un Trump que está poniendo condiciones, que sigue siendo el líder del Partido Republicano y va a serlo, y va a ser candidato en el 2024, pero yo no veo cómo va a llegar a la Casa Blanca, cómo va a poder ahora evitar otra vez que le hagan el fraude. Entonces, así es como están las cosas en este momento. Obviamente Trump sigue trabajando y seguirá trabajando bajo cuerda. Otra de las cosas importantes fue los donantes. Los donantes mayoritarios del Partido Republicano, multimillonarios, están apoyando a Trump. ¿Entiendes? Entonces, él va a llegar otra vez a ser candidato, pero de que gane en el 2024 lo veo casi imposible. Bueno, mira, ese análisis, esa posición tuya, de verdad que no te mirabia. Yo creo que tiene mucho sentido porque los que hemos estado en política y la experiencia de Venezuela, sobre todo lo indica, que desde el poder siempre el que es candidato lleva mayores ventajas. Y conociendo a estos globalistas, a estos izquierdistas, a estos socialistas, sabemos que ellos son expertos precisamente en este tipo de cosas, ¿no? Pero fíjate, hay algo que pudiéramos, para ver si podemos contrastar esa opinión tuya, Roberto. El hecho de que los demócratas no pudieron inhabilitar políticamente a Donald Trump. A mí me parece que ese es un hecho muy importante de cara al futuro. Yo quisiera tu opinión al respecto, Roberto. Excelente pregunta porque fíjate, quedó para la historia Trump como el único presidente que se le ha hecho dos juicios políticos, ¿ok? Los dos juicios políticos, impeachment, como se dice en inglés, fueron aprobados por la Cámara Baja de Representantes, que es dominada por los demócratas, que la líder es la Pelosi, la Nancy Pelosi, ya muy conocida por muchas personas. La tipa es conocida también en Washington como una borracha porque a cada rato sale tomada de los restaurantes, etcétera. Tiene fama de eso, de que tiene problemas etílicos. Y esa fue también la que quedó esa imagen grabada para la historia de cuando Trump dio el discurso en el Congreso. Ella se paró y atrás estaba rompiendo el discurso. ¿Verdad? Claro. Esa es la Nancy Pelosi, la líder de los demócratas en la Cámara Baja. Bueno, ellos dos veces, entonces aprobaron el juicio político para Trump, pero las dos veces el Senado lo rechazó. Dos veces el Senado rechazó el juicio político. Pero bueno, quedó para la historia que ha sido el único presidente en ejercicio que se le hicieron dos juicios políticos, que el segundo se lo hicieron ya no siendo presidente. Así ya es. Había abandonado la Casa Blanca. Esa es la parte más interesante. Jurídicamente eso no es legal y de hecho el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que según la Constitución es el que está en el Senado, después que se aprueba de la Cámara Baja el juicio para el Senado, es el que está ahí, digamos, dirigiendo todo el proceso. Él estuvo en el primero, pero no estuvo en el segundo, se negó, fíjate, el presidente de la Corte Suprema, porque ahí hubo un debate entre los constitucionalistas, los jueces, y él para cuidarse la espalda dijo, no, ya yo estuve en el primero, en el segundo no voy a estar y mucho menos que ya no es presidente, ya le abandonó la Casa Blanca. Entonces, bueno, sabemos que fueron dos juicios políticos inventados, que fueron sencillamente politizados por estos demócratas que no tenían la manera de sacar a Trump si no era con un fraude electoral y por eso precisamente le trataron de incendiar el país también en una época con los disturbios financiados por la izquierda y las élites globales con el Soros, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es algo que está grabado. Esto no son inventos tuyos ni inventos míos. Esto está grabado, cómo trataron de incendiar este país y hasta Trump tuvo que amenazar con implementar una ley marcial porque le estaban embochinchando el país y se sabe que eran los de izquierda porque están grabados, están grabados. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, te voy a dar aquí para tus seguidores un dato histórico importante, que muchos dicen, no, porque Trump, ¿cómo hizo eso? Que no estuvo en el traspaso de mando.
Eso no ha debido ser, ha debido respetar el protocolo, esto y lo otro. ¿Es el único presidente en la historia que ha hecho eso? No, no es así, no es así. 3 presidentes en la historia de Estados Unidos, por razones X o razones Y, tampoco estuvieron en el traspaso de mando porque no estaban de acuerdo con los resultados electorales. Uno fue John Quincy Adams, el otro John Adams y el otro Andrew Jackson. ¿Ok? Todos en los años 1800. Entonces, históricamente, ese es un dato importante para la gente que está alegando que Trump ha sido el único en la historia que no fue al traspaso de mando. Pero fíjate, Roberto, aparte de que no pudieron inhabilitarlo en 2 oportunidades, yo considero de que tampoco van a poder esconder, sí, ocultar el gran activo político que representa Donald Trump. No es cualquier cosa el respaldo de más de 70 millones de ciudadanos norteamericanos, pero aparte, vuelvo a insistir, Donald Trump es un referente ¿ya? Internacional positivo, cosa que yo recuerdo cuando se lanzó en las primarias por primera vez, no era así. Hoy Donald Trump es un referente en América Latina y es un gran referente para los que creemos en las democracias, en las libertades y sobre todo en los valores occidentales. Ese es un agregado que también yo allí hago. Pero fíjate, vamos a pasar o vamos a darle continuidad al tema de Estados Unidos y lo que tiene que ver con Venezuela. El presidente actual ha ratificado su desconocimiento a la legitimidad de Nicolás Maduro. Evidentemente, así es. Y muchos están interpretando que esta medida del TPS es un mensaje claro que él va en esa dirección de contribuir para que Venezuela sea liberada. ¿Tú consideras que tiene sentido esa apreciación de muchos analistas, Roberto? No, eso es una apreciación totalmente errada y hasta ridícula. ¿Por qué digo ridícula? Porque el propio Biden lo dijo y los asesores lo dijeron y los líderes del Partido Demócrata, entre ellos la Nancy Pelosi, lo han dicho hasta la saciedad, que ellos no están de acuerdo en derrocar a nadie. No importa si es presidente, si es genocida, si es tirano, si es la Madre Teresa de Calcuta o si era Juan Pablo II. Ellos no están de acuerdo con derrocar a nadie por la fuerza. Ellos creen es en presionar y obligar supuestamente a estos entes diabólicos como Maduro a sentarse en una mesa a negociar su propia expulsión a través de elecciones. Imagínate tú la ingenuidad de estos supuestos analistas que ya sabiendo que ya lo dijo Biden, sus asesores y los del Partido Demócrata, los líderes, siguen en ese cuento. Pero eso es intencional, Luis. Eso no es una cuestión de que hay no que son ingenuos, que no saben, no. Porque hay una matriz de opinión que está financiada, y tú la conoces muy bien, que viene de estos grandes grupos de poder, no solo de los corruptos de Venezuela, de los partidos como Ramos Alú, Capriles, Guaidó, Manuel Rosales, Henry Falcón, Bertucci, Eduardo Fernández, etcétera, etcétera, sino también de mafias internacionales que les conviene que Maduro y precisamente estos grupos sigan desangrando a Venezuela. Entonces, aquí es donde uno tiene que tener mucho cuidado al hacer los análisis. Y por eso los análisis que yo hago no le gustan a muchas personas. Porque yo les planteo la realidad con argumentos, con las variables existentes en el mundo actual. No hago análisis pensando con mi corazón en lo que yo quisiera, porque si no, no pegara ningún análisis. Porque yo lo que quiero es que liberen a Venezuela hoy mismo, en este momento que tú y yo estamos hablando. Eso es lo que yo quiero, pero lamentablemente así no se manejan las cosas y cuando uno es responsable y uno es una persona que además ya tiene tiempo en esto, uno también tiene que cuidar la reputación. Entonces, ese es el problema que yo veo, sobre todo en periodistas, analistas, que tienen una narrativa intencional porque están financiados y lamentablemente son los que le llegan a la mayoría de las personas, a millones y millones y millones de compatriotas, en el caso en particular que estamos hablando de nuestra patria Venezuela. Entonces, mira, Luis, es totalmente errado
que esta gente tiene intenciones de derrocar a Maduro y a las mafias, porque también, como ya yo he explicado, no se trata de Maduro ni se trata de Guaidó, se trata de un sistema que ya ha sido perfeccionado en 21 años, es el mismo sistema de Cuba, es el mismo sistema de Corea del Norte y es el mismo sistema que existe en muchas monarquías asiáticas, ¿verdad? Y africanas, que te ponen un presidente de mentira, pero que todavía los reyes por ahí o los emperadores son los que mandan en el país. Eso mismo está pasando, es el sistema, ya no importa la persona, porque igual como se puede morir el monarca o el emperador o el tirano, viene otro. Igual el de la oposición, se muere Guaidó, lo matan, se va al exilio, viene otro. Entonces el problema ya no son las personas, el problema es un sistema que está creado y que ya está perfeccionado en 21 años, en el que lamentablemente, si no es por la fuerza, no podemos salir, y en estos momentos no hay la capacidad interna, ni civil ni militar, para derrocar el sistema, ni tampoco hay la voluntad exterior ya de eso vamos para derrocar ese sistema. No existe. De eso vamos a hablar. Lamentablemente se nos acabó el tiempo de la primera parte. Se le hemos dedicado pues, especialmente al tema de Estados Unidos y la vinculación con Venezuela y con las democracias de América. En la segunda parte vamos a centrarnos, Roberto, y vamos a profundizar sobre el tema Venezuela y parte de lo que ya tú nos estás adelantando. Mi entrevistado de hoy, el periodista y analista político venezolano Roberto Olivares. No se pierdan la segunda parte.